Bueno, empezamos entonces ahora con el otro examen, la corrección del examen 28-29, las últimas 2 unidades, el último examen de unidad que vamos a corregir, porque después se vienen todos los globales y tenemos que corregir cada una de las preguntas, una a una. Otra vez, obviamente, este examen tiene el orden en el cual fue creado. Lógicamente busquen entre sus preguntas porque cuando rindieron en el Moodle se los rota. Esta pregunta que está asignada acá como número 1 dice, la ovogénesis es el proceso de formación de las gametas femeninas a través de división meiótica. Podríamos decir que se caracteriza por qué. Me está hablando del proceso de formación de las gametas femeninas. La primera dice, la profase 1 queda detenida intrauterinamente sin haberse producido el crossing over. Esta última parte está incorrecta porque la profase 1 es el punto en el cual se queda detenido el ovocito y esto es real, pero lo hace después del crossing over. De hecho, la subfase de profase 1 en donde ocurre el crossing over es la fase de paquinema y queda detenido en diplonema, que es la fase siguiente, ¿sí? Justamente porque lleva a cabo el proceso de crossing over y después se detiene. La OMS dice la meiosis 2 se completa alrededor del día 14 del ciclo menstrual. No, lo que se completa al momento de la ovulación y es lo que fomenta que salga es la meiosis 1, por eso la que está bien es la C. Se completa la meiosis 1, se forma el ovocito secundario y esto en conjunto con el crecimiento del folículo lleva a que se rompa por el pico de LH y se libere este ovocito secundario que empieza a reiniciar la meiosis 2. Pero la meiosis 1 se completa en la ovulación y la meiosis 2 no se completa si no hay fecundación, ¿sí? Por eso acá cuando dice la ovulación de origen indispensablemente a la formación del óvulo verdadero, no, eso va a suceder únicamente si hay fecundación. Si no hay fecundación, nunca se va a completar el proceso, o sea, la meiosis 2, va a quedar detenido en metafase 2 eternamente. Pregunta 2. Los niveles de testosterona se mantienen bajos los primeros años de vida del varón hasta que llega a la pubertad donde empieza a haber un pico. Ojo, siempre hay testosterona y de hecho es lo que lleva a que el embrioncito, mientras que está en la panza de la mamá, se desarrolla a nene y no a nena en cuanto a órganos sexuales, ¿sí? En cuanto al sexo biológico. Entonces, la testosterona en estos primeros indicios es lo que marca cómo se van a condicionar los órganos sexuales primarios. Y las estructuras de órganos sexuales secundarios también. Pero lo que va a aparecer a partir de la pubertad con el aumento de esta testosterona en sangre es que aparezcan los caracteres sexuales secundarios, que los caracteres sexuales secundarios son aquellos que acompañan la formación y de hecho si yo artificialmente a una mujer, o sea, el sexo femenino, yo le meto testosterona a partir de la pubertad, probablemente esto acreciente algunos rasgos que son características sexuales secundarias en el hombre. No va a cambiar ya sus órganos sexuales, porque esto se condicionó en el nacimiento, pero sí va a aparecer lo que aparece justamente en el hombre. Aumento de la masa muscular, engrosamiento de la voz por acomodación de la laringe, aumento del vello en distintas zonas del cuerpo, no solo el vello púbico, más pelo en las axilas, en la barba, en las piernas, bueno, en donde sea, que es producto de las características sexuales secundarias de la testosterona. Bien, ahora veamos esta pubertad y cuáles son las opciones que están incorrectas y por qué. La primera me habla de que empieza a aumentar en la pubertad los niveles de testosterona, lo cual está bien, pero a mí se secretado pues son las de Sertoli. No, son las de Leydig. Las de Sertoli no secretan hormonas, apoyan a la formación de las espermatogonias y secretan únicamente una hormona que inhibe al circuito que se llama inhibina. La B me dice el estirón puberal es el aumento acelerado de la talla, está perfecto, pero me dice que es el hecho en que marca el inicio de la pubertad. No, chicos, hay varones que tienen un pico de la pubertad y quizás explotan en acné o les cambia la voz o lo que sea y no necesariamente tienen que tener un estallido de la talla, depende mucho también de otros condicionantes genéticos y es una de las distintas características sexuales secundarias, así que no es lo que me marca el inicio de la pubertad, lo que me marca el inicio de la pubertad es el aumento de testosterona en sangre. La C está mal porque me habla de disminución de la masa muscular y como dijimos recién, la diferencia entre el hombre y la mujer es que la mujer tiene menos masa muscular y el hombre más porque el hombre tiene testosterona que lleva a la proliferación de las células musculares. O sea, es lo que marca justamente la diferencia entre la disposición de tejidos en un sexo y en el otro. Y la D, que era la que estaba bien, me dice que generalmente en el varón se inicia de forma más tardía el proceso de la pubertad que en la mujer, que esto es correcto, aproximadamente hay unos 2 o 3 años de diferencia.
¿Existen mujeres que tienen su menarca a los 15 años y varones que se desarrollaron, no sé, a los 13? Sí, obvio. Pero en general, el hombre comienza con este proceso más o menos a los 14 años y la mujer, según los datos desactualizados de Curti, a partir de los 12 años, porque hoy en día es como algunas mucho antes, incluso también. Bueno, pregunta 3. Durante muchos años, los métodos anticonceptivos más ampliamente utilizados fueron los métodos de barrera. Pero a partir de la década de los 60 a los 70, muchas parejas los abandonaron, así toda la era de los hippies, todos con amor, mucho amor, chao, empezaron a aflorar todas las ITS de una forma impresionante. De hecho, el pico de muchas ITS, no de una nada más, pero una de ellas, que es la infección por HIV o el SIDA, tuvo una explosión en los años 80 y 90, y bueno, de ahí se empiezan, si bien se utilizan, se siguen utilizando bastante los métodos hormonales, se empieza a resignificar el uso importante de los métodos de barrera, porque no solo me protege como método anticonceptivo, sino que es el único que protege contra las ITS. Pero bueno, me dice que marque respecto a estas ITS la opción correcta. La primera me dice que la alteración más frecuente que produce el herpes simple tipo 1 cuando lo pasa por el canal de parto es la ceguera, sordera e incluso la muerte. ¿Qué es lo que está mal de esta? Que en realidad es el tipo 2. Exactamente, o sea, le pongo una rayita más acá y ya está bien, porque el herpes simple tipo 1 es el que produce herpes labial, ¿sí? Si es el herpes genital, que realmente es una ITS, este no produce una ITS, sí es verdad que puede producir esto en el bebé. En la segunda, ¿qué está mal? Que no pueden llevarlos a, o sea, que no pueden llegar a un cáncer de cuello. Bien, ¿quién produce el linfogranuloma venéreo? Importante que sí, La clamidia, mm, ya está sí, ahí. pragmático. Bien, clamidia, o sea, es una bacteria. El linfogranuloma venerio es producido por una bacteria. Si es producido por una bacteria, la bacteria se ataca con un antibiótico, generalmente da una irritación, vaginosis, puede dar fallas en el cuello del útero, pero para llegar a un cáncer yo tengo que modificar genéticamente a las células. Y eso lo hacen los factores ambientales que modifiquen el control del ciclo celular, o muchos de los componentes que llamamos biológicos que pueden producir cáncer son los virus. El linfogranuloma venerio no está producido por un virus. Por eso el cáncer de cuello uterino es una de las disposiciones dentro de algunas ITS, como el papiloma humano, producido por el HPV, o sea, el virus del papiloma humano, que sí tiene tendencia a producir cáncer de cuello uterino, ¿sí? Pero no una infección bacteriana. La C, que era la que estaba correcta, me está nombrando dos enfermedades marcadoras de SIDA. Existen muchas enfermedades marcadoras de SIDA. Acuérdense que SIDA no solo la vimos en esta unidad, sino que hace un arrastre. Vienen habiendo ejemplos de SIDA cuando vimos el ciclo celular, cuando vimos la replicación, cuando vimos la replicación, digo, o sea, en la unidad 5, cuando vimos transcriptasa inversa, lo vimos en ciclo celular, lo vimos en inmune, lo vimos en virus, o sea, lo venimos arrastrando. Y en cuanto a toda esta información, en Inmune también nos nombraba algunas de estas enfermedades marcadoras de SIDA, como la neumonía por neumocitis carini, que si bien la neumonía puede darse en otras personas, generalmente se da neumonía por neumococo, o incluso, neumonía atípica por micoplasma neumonía, pero neumocitis carini es como muy característico de una persona que tiene inmunodeficiencia, porque si no, generalmente no da neumonía. O sea que la gente o ya tiene anticuerpos o no se contagia y no de una enfermedad tan grave. Lo mismo pasa con el sarcoma de Kaposi, que es un tumor de la piel. Cuando aparecen estas cosas como la tuberculosis, bueno, hay un montón de enfermedades que se las llaman marcadoras de SIDA. Me están hablando de que hay algo que está fallando, ¿sí? O sea, que hay algo que falla en el sistema inmune. Si yo ya tengo una inmunodeficiencia desde antes, igual, lo respondo de esa manera. Si no la tengo, trato de buscar la inmunodeficiencia que me esté causando la predisposición a patógenos que generalmente no causan enfermedades o no tan graves. Por eso, o sea, se las llama enfermedades marcadoras de SIDA. Bueno, y la de lo que está mal es el nombre del agente etiológico de la gonorrea, que es producido por Neisseria gonorreae. La palabra tripanosoma es el género que ya conocemos de un protista y nada que ver con esta bacteria que causa esta ITS. 4. Me habla del ciclo menstrual de la mujer. Sabemos que tenemos un cuadrito que me diferencia qué es lo que pasa en hipófisis, incluso podría serlo qué es lo que pasa en el ciclo menstrual por las hormonas hipotalámicas.
a nivel de los ovarios y a nivel del endometrio y además de, o sea, de la mucosa endometrial del ovario y de los dos niveles hormonales, ováricos y hipofisarios. Entonces, yo sé que va cambiando a lo largo del ciclo y acá me está preguntando una relación entre el nivel ovárico y endometrial. Recuerden que el ovario tenía 2 fases nada más. O sea, estoy en la fase folicular, la ovulación, o la fase luteínica, que se correspondía a los primeros 14 días y los segundos. Pero con respecto al endometrio, en realidad hay 3 fases, porque la primera fase, en los primeros 14 días, primero tiene una fase menstrual, que son los primeros días de sangrado, y después empieza a proliferar o empieza a crecer el endometrio nuevamente. Por eso se la llama fase proliferativa. Ambas coinciden con la fase folicular del ovario. Y después, cuando el útero empieza a secretar, digamos, la fase secretora y de mantención de este endometrio, se corresponde justamente con la fase luteínica, porque de hecho el cuerpo lúteo es el que secreta progesterona y el que mantiene este endometrio. Entonces lo que tenían que buscar en las opciones era el que tenía una relación entre la fase ovárica y la fase, digamos, endometrial que coincidía. En algunas me nombraba una con otra que no correspondía, es más, si acá me hubieran puesto la fase folicular se corresponde con la fase menstrual, también hubiera estado bien, porque tanto la proliferativa como la menstrual se condicen con la folicular. Bueno, este es un dato numérico concreto, si bien crea confusiones porque en otras unidades por ahí aparece de una forma o de un margen, sí en la unidad de reproducción me lo dice, en la de desarrollo embrionario también, y lo tienen que tener en cuenta en la supervivencia, aparte porque la FACU lo va a tomar así, las gametas masculinas en el tracto femenino viven o sobreviven 48 horas. Hay en una parte, como les digo, en una unidad atrás que les decía de 48 a 72 horas, pero consideren como más peso el valor de 48 horas. Sí considero ese margen en la supervivencia de la gameta femenina sobreviviendo dentro, obviamente, de la cavidad, que sería de 48 a 72 horas. O sea, el ovocito, antes de que se termine liberando. O sea, que se demora más o menos unos 3 días a descender a la trompa, en donde se produciría la fecundación. Y ahí, bueno, si es fecundado, se demora un par de días más en bajar. Esta pregunta me dice, las trompas uterinas son estructuras importantes en el aparato reproductor, y tengo que decir que es lo correcto en base a estas trompas uterinas. Cuando yo libero el ovocito, como me dice la opción 1, el ovocito secundario, porque ya hubo ovulación, así que si hubo ovulación es el momento en el cual se rompe el folículo de De Graaf, las fimbrias y cilias de la misma trompa son las que van a atraer a ese ovocito. Si las fimbrias no lo trajeran, volaría por la cavidad abdominal y nunca caería en la trompa, porque no hay continuidad del tejido entre la trompa y el ovario. O sea, la trompa abraza y estas fimbrias como que envuelven al mismo ovario para que empiecen a barrer, incluso las estereocilias que hay después en la trompa cumplen la misma función de ir como transportando a este ovocito con el folículo maduro que ya se rompió, entonces yo tengo las células foliculares que lo rodean, que empieza a descender por la trompa. Como dijimos, es el folículo secundario, no el primario, porque el primario todavía no se ovula, así que todavía está en el ovario, por eso está mal esta opción. La C me dice la ligadura unilateral impide el embarazo, y no, si yo ligo una trompa, todavía me queda la otra, y el otro ovario también ovula, así que no. Quizás lo dificulto, porque se calcula que el ovario ovula una vez en cada ciclo cada uno, pero esto es muy relativo, hay ovarios que dejan de funcionar y el otro ovario como que agarra y toma el trabajo, las riendas de ambos, o sea, tiene que ver con un control hormonal, así que la ligadura unilateral para nada podría ser, digamos, un método anticonceptivo. Cuando yo digo ligadura de trompa, tiene que ser a las dos, no puedo ligar una. Y la D me dice el tránsito del óvulo fecundado hasta el útero demora 5 a 7 días aproximadamente, y la verdad es que ese óvulo fecundado en realidad empieza a dividirse y luego se transporta hacia el útero para implantarse, y más o menos de 5 a 7 días se demora ya en la implantación, así que llega antes, ¿sí? O sea, más o menos en el estadio, o sea, el cuarto día ya es una mórula, o sea, digamos, descendiendo, y desde que lo considero un óvulo, a ver, desde que lo considero un óvulo encima ya se dividió, o sea que le tendría que restar esas 24 horas de la primera fase de activación, y empiezo y llego y se demora unos 5 a 7 días en implantarse. La verdad es que hay algunos datos
de esta unidad que por ahí en la simplificación que les he hecho a la Facu no les deja ver como bien claro si digo cuánto es, entonces esta opción los podía confundir. Pero sí recuerden que este es el dato que me da de la implantación, así que hasta la llegada al útero no, porque es cuando ya está incrustado en el útero, en el día 6 o 7, que es cuando se termina de implantar. 7. Marque lo correcto respecto a los acontecimientos necesarios para que se produzca la fecundación, o sea, lo que pasa antes, ¿sí?, para que se produzca el proceso de la fecundación. Sí, Emma, por eso digo, era como una pregunta para que cayeran en la trampa o dudaran en la fecha, ¿sí? Pero era la fecha a la que les estaba nombrando, era la fecha de crecimiento, o sea, de inserción directamente o implantación en el útero, y no de llegada. Bien, vamos con los eventos que pueden llevarme a un proceso de fecundación. La AMS dice los espermatozoides deben madurar en la próstata. ¿Qué está mal de esto? Que maduran en el epidídimo. Exactamente, la maduración de los espermatozoides se lleva a cabo en el epidídimo. Por ende, como me dice la 2, está incorrecta la capacitación en el epidídimo porque acabamos de decir que maduran. ¿En dónde se capacitan? En el tracto uterino. Desde la vagina, o sea, en el tracto femenino. Está cuando ingresan al aparato reproductor femenino. Bien, entonces entra la gameta al aparato reproductor femenino, las gametas porque son millones, y empieza el proceso de capacitación. ¿Por qué? Y porque el aparato reproductor femenino tiene la concentración de determinadas sustancias, como algunas hormonas, como la progesterona o el medio, para que el espermatozoide comience a capacitarse. ¿Qué es la capacitación? Y la pérdida de algunas sustancias y ganancia de otras para hacerlo más permeable al oxígeno, y al ingresar más oxígeno puede metabolizar más la fructosa que hay a su alrededor en estas mitocondrias que están en la cola, y empieza un movimiento que se lo denomina de hiperactivación. La hiperactivación lleva a que ese espermatozoide empiece a batir como loco y empieza a ascender en contra de la ley de gravedad, por el útero, por la trompa, y se aproxime a, digamos, al ovocito y a todas las células que lo rodean. La hiperactivación y la liberación de algunas enzimas como la hialuronidasa del acrosoma es lo que permite romper el ácido hialurónico y abrirse camino en la corona radiada y en la célula granulosa. Esto es lo que está mal de esta opción, porque la hiperactivación y la exocitosis de última de hialuronidasa es lo que lleva a cabo el traspaso de la corona radiada y de las células de la granulosa. Pero la reacción acrosomal solo permite, que es una exocitosis calcio dependiente de fusión de membrana acrosomal externa con la membrana interna, que toma contacto con la zona pelúcea. Y es verdad que se secretan enzimas como acrosina o foliculasa, pero que tienden a traspasar, o sea, o a llegar a la zona pelúcea. Pero toma contacto con la zona pelúcea gracias a la reacción acrosomal, no a la corona radiada. Por eso esta opción está mal, es como que me lo está mezclando. Yo primero atravieso la corona radiada y las células de la granulosa, y después me preocupo por la zona pelúcea. Cuando el espermatozoide lleva a cabo la reacción acrosomal, como se queda sin cabeza, como saben en el dibujito que tienen en la punta de clase, imagínense que ese espermatozoide descabezado, decapitado, bueno, no totalmente decapitado porque le queda todavía el núcleo, pero ya perdió el citoplasma adelante, pierde completamente su equilibrio osmótico y se muere esa célula. Entonces, si se va a decapitar, lo va a hacer cuando ya tomó contacto con la zona pelúcea, que es un componente de glucoproteínas que rodean a digamos, de membrana del ovocito, y esa zona pelúcea, al reconocerse por determinadas, bueno, hay distintas proteínas que se llaman ZP, zona pelúcea, la ZP1, 2, 3, bueno, cuando toma contacto con esa zona pelúcea, lleva a cabo que la traspase y pueda tomar contacto ese núcleo ya de la célula decapitada con la membrana del ovocito, ¿sí? Y se active. Sí, obvio, Belu, pero esto existe un montón en la naturaleza. Fíjense, por lo menos en nosotros no es tan drástico y se está sacrificando nada más la célula. Fíjense en la naturaleza la cantidad de animales, y la cantidad de otras especies también, pero sobre todo animales, que se sacrifica
todo el macho por el acto reproductivo. Por eso muchos insectos, ya que, a ver, no lo aportan en la gameta, y bueno, que lo aporten con todo su cuerpo. Por eso la viuda negra se come al macho para poder alimentar a las crías, o la mantis, claro, la mantis religiosa también. La mantis religiosa no sirve, bueno, a veces sirve como alimento a la hembra, pero lo más importante es que hasta que el macho no se decapita y no pierde las conexiones nerviosas con o sea, con las estructuras nerviosas o los ganglios superiores, no puede llevar a cabo la eyaculación que le permite liberar las gametas. O sea, no es posible directamente, si no se decapita. Entonces, o se muere o no se reproduce. O sea, tiene como que la condición evolutiva lo marcó así, o sea, o te morís, porque si no, no prospera la especie. No le queda otra. Acá, bueno, por lo menos se está sacrificando nada más la celulita. De una, Cele, de una. Pero la hembra tiene que quedar viva, porque es la que hace el cuidado de la cría. Acá en el ovocito no solo el ovocito, sino que después te tenés que fumar que te usurpe el parásito adentro tuyo todos tus nutrientes. Así que es mínimo que el otro se mate, no sé. Si la otra, igual a nosotros como mujeres nos echan en cada embarazo como 15 años encima, te dieron vuelta todo el metabolismo, se te revienta todo, se te caen los dientes, así que mínimo que, bueno, estos decapiten unos cuantos millones de células. No es nada. Sí, obvio, mínimo. Mínimo que pierdan energía al pedo. Bueno, entonces lo que está mal acá, queda claro, es que la reacción acrosomal no permite el traspaso de la corona radiada, sino solo de la zona pelúcida. Una vez que se atraviesa la zona pelúcida, ya la membrana del núcleo del espermatozoide está tomando contacto con la membrana del ovocito, entonces esto activa al ovocito y esta activación lleva a la reacción de Zona. La reacción de Zona no es la reacción acrosomal. La reacción de Zona es el contacto de ambas membranas, la membrana del espermatozoide, la membrana del ovocito, que activan al ovocito, inmediatamente se produce una, digamos, inversión de la polaridad de la membrana del ovocito, entonces solo le deja entrar a ese espermatozoide que toma contacto con la membrana y rechaza a todos los demás para evitar la poliespermia. Y una vez que eso pasa, el ovocito se activa y ahí dice, bueno, ahora voy a terminar la meiosis 2. Ahora que ya tengo la seguridad, o sea, paso efectivo. ¿Para qué mierda vamos a terminar una replicación y vamos a andar gastando energía si en realidad hasta que no tengo la certeza de que la célula está adentro, va? Ese mecanismo reactivo también lo tiene la mujer, digamos, en sus conductas, y muchos lo tratan de explicar de esta conducta evolutiva que ha sido beneficiada. Fíjense el derroche de células que tiene que hacer el macho y tiene que producir 200 millones en cada eyaculación, de los cuales de pedo que sirve uno. Si es que, porque por ahí encima están fallados y ni llega uno. Bueno, vamos a la 8. Dice, la inhibina es un factor que inhibe al varón la liberación de FSH, o de su factor liberador en el hipotálamo, hormona liberadora de gonadotrofinas. Al fin y al cabo me está preguntando algo re sencillo, ¿quién carajo secreta la inhibina? Y esta hormona la secretan las células de Sertoli. Les metimos a propósito esta pregunta para que recuerden esto, porque ni siquiera es un repaso, porque la inhibina es una hormona que no habíamos nombrado en endocrino ni en nada, entonces es una hormona que aparece acá, y que no tiene una función reproductiva en sí, porque la célula de Sertoli estimula a las espermatogonias, pero la inhibina no hace como la testosterona fomenta el proceso de espermatogénesis, sino que frena y colabora con el mecanismo de retroalimentación negativo. Entonces, de la misma forma que la testosterona inhibe el circuito, la célula de Sertoli también libera, como es estimulada por FSH, a la célula productora de FSH en hipófisis y a la productora de hormona liberadora de gonadotrofina en hipotálamo. 9. Las mujeres tienen ciclos menstruales reproductivos que incluyen las distintas actividades, bueno, muy parecida a la consigna que ya habíamos visto de esto, de la gráfica esa comparativa, pero me pregunta en este caso sobre el ciclo menstrual en el endometrio. ¿Viste? Vieron que el otro les comparaba entre el ovario y el endometrio. Ahora estoy hablando únicamente del endometrio. Entonces, únicamente en el endometrio habíamos dicho que se llamaba fase menstrual, proliferativa y secretora. Por eso está mal esta, porque me está usando nombres de etapas que son del ovario. Esta está mal porque dice estrogénica y debería decir proliferativa. En la 6, en la fase del ciclo menstrual, el cuerpo luto pierde su función
en consecuencia las concentraciones de estrógeno y progesterona aumentan. No, si justamente el cuerpo lúteo al perder su función y descender, bajan los niveles de estrógeno y progesterona y por eso se cae al carajo el endometrio. Si se está cayendo porque no hay progesterona que la aguante, entonces no es cuando aumentan, sino cuando disminuyen. Y la última, la fase secretora, coincide con la formación, funcionamiento y crecimiento del cuerpo lúteo. Perfecto, si justamente eso es lo que pasa en la fase secretora. Se secreta progesterona que secreta el crecimiento, obviamente, la proliferación del endometrio. ¿Sí? Que es lo que me está diciendo todo completo, esta opción, por eso está divina, correctísima. Pregunta 10. Una espermátide es una célula esférica, poliédrica, pequeñita, que ya tiene la reducción de su material genético, ya es una célula haploide, pero necesito transformarla en un espermatozoide a través de un proceso que se llama espermiogénesis, ¿sí? Que demora bastante, de 4 o 5 semanas, casi lo mismo que se demoró en hacerse el proceso de reducción del material. Entonces, ¿qué es lo que está bien acá? La primera dice, se da la formación del acrosoma y aumento del citoplasma. La formación del acrosoma estamos bien, pero lo que hace, como hemos dicho siempre, el espermatozoide es viajar ligero de equipaje, así que pierde. Citoplasma no lo gana, por eso obviamente hacía correcta la B, aparte si era correcta la A no podía ser la B o viceversa, porque les está diciendo justamente lo contrario. La C me dice, se da una reducción del tamaño, hasta ahí vamos bien, pero dice del núcleo. El núcleo tiende a conservar, está bien, puede reducirse un poco el tamaño, pues se está perdiendo todo el citoplasma, y si le sobra, igual, si mantienen la cantidad del material genético, puede ser, en la reducción general. Pero no hay pérdida de mitocondrias para nada, todo lo contrario, las estoy manteniendo, y las mitocondrias, algunas de ellas también se reproducen para aumentarse más en el cuello, porque en realidad necesito después que esa célula se mueva. Entonces, por eso se reserva en el cuello de estas mitocondrias. Y la última me dice, se da la división celular, que permite la reducción del material. No, en la espermiogénesis no hay ninguna reducción y la espermátide pasa a espermatozoide con la misma carga haploide simple del material genético. Ya no se divide más, solo se diferencia. En la meiosis tengo división, pero cuando termina el proceso de meiosis y espermiogénesis solo es diferenciación. Pregunta 11. Los espermatozoides se unen con las secreciones de glándulas anexas para formar el semen. Recuerden que el semen es secreción de glándulas y espermatozoides. No, el semen es lo que acompaña al espermatozoide. El espermatozoide forma parte de él. Y me dice que respecto a este fluido, ¿cuál sería la correcta? La primera me habla de un volumen de semen que sería como tipo así de un superhombre, porque está secretando más o menos como de 4 a 10 veces más de lo normal, ya que el volumen de semen ronda los 2 mililitros, y en realidad Curtis, desactualizado un poquito, les dice de 2 a 4, ponele, porque ahora el nivel está parado en algo menor, pero de 2 a 4 igual sería de 6, o sea, de 4 a 6 veces menos del volumen que me está hablando acá. Mililitros, centímetro cúbico, o sea, equivalente, pero está mal el volumen. Después dice, el volumen total del semen por eyaculación contiene de 200 a 300 millones de espermatozoides. Esto está bien, de acuerdo a los datos de Curtis, ya que me dice que por cada mililitro de semen, más o menos hay 100 millones de espermatozoides, lo cual en un volumen normal de semen de 2 a 4 serían de 200 a 400 millones, pero ahí se le cantó a Curtis poner de 200 a 300, así que bueno, lo consideramos como normal de acuerdo al dato que tenemos. C, dice, alrededor de 20 millones de espermatozoides en líquido seminal deben llegar a la zona de encuentro con el ovocito, si no esta persona no es considerada estéril. No, la persona es considerada estéril si en una eyaculación libera 20 millones de espermatozoides o menos, pero obviamente libera 20 millones porque muchos de ellos se van a quedar en el camino y no van a llegar al ovocito, o sea, ni en pedo es lo que llega al ovocito, y encima no tengo forma de comprobarlo, porque a ver, no... Imagínense que para comprobar que llegó al ovocito, o sea, tipo, debería experimentar con una persona en la cual una mujer recién copulada le tengo que poner una sonda durante 1 o 2 días y estar viendo a ver cuántos espermatozoides llegan al lugar. Puedo sacar datos estimativos, pero nunca sé cuántos llegan. Hablo aproximadamente de la cantidad, pero nunca podría saber cuántos llegan precisamente, y ni en pedo serían, por esa estadística, 20 millones, que es el 10% del total de una eyaculación normal.
siempre hay un margen, ¿no? Obviamente que no llega, pero es mucho menor. De hecho, de pedo si llegan miles o cientos nada más, pero nunca van a llegar millones. Y después la DMIC se considera que los varones que producen más de 10 millones de espermatozoides por mililitro de fluido seminal pueden llegar a fecundar un ovocito. Este es el número que está mal porque debería ser 20. Recuerden que 20 millones es el límite que Curtis me dice que podrían fecundar un ovocito. ¿De acuerdo? A Curtis. Porque este dato, de acuerdo a la bibliografía hoy actual, está bien. Porque hoy se considera un hombre estéril con menos de 10 millones, no de 20. Pero bueno, de acuerdo a Curtis, esta opción está mal. No sería correcta. Según Michael Ross, desde el punto de vista histológico, pueden identificarse 3 tipos básicos de folículos ováricos. El primordial, en el crecimiento, que podría llamarlo primario y secundario, y el folículo maduro o de Graf. Entonces, marcamos la correcta en base a esto. La opción A me dice, el folículo en crecimiento está rodeado por una sola capa de células foliculares planas. No, el primordial, que es el primero, solo tiene una célula folicular plana. Cuando ya pasa folículo en crecimiento, se vuelve, que sería el primario y el secundario, como tienen acá, o sea, los primarios, digamos, en su estadio inicial y avanzado, y después el secundario, ya la célula se hizo cúbica, y la diferencia entre el folículo primario y secundario es que en el primario hay una capa, que serían las células de la granulosa, y aparte se crea la zona pelúcida. Es una célula cúbica, y se vuelve estratificada en el folículo secundario. ¿Sí? O sea que acá me dice, como folículo primordial se entiende el folículo primario y secundario. No, el folículo primordial es el primero, el que tiene la célula plana, que decíamos acá, y el primario y secundario ya la célula se volvió cúbica, en el primario es simple y en el secundario es estratificado. La C está mal porque me dice el folículo primario inicial está rodeado por varias capas de células planas, formando las capas de la granulosa. Está todo mal porque dijimos que el folículo primario no tiene células cúbicas, no planas. Y encima es una capa, ¿sí? No varias en el folículo primario. En el secundario, las células son cúbicas y además son estratificadas, que es la célula de la capa de la granulosa, como queda en este folículo secundario. O sea que la única que está bien es la D, que me dice el folículo secundario o antral presenta una cavidad o antro que contiene líquido folicular, que sí, y es el que después se rompe y me forma o sea, se rompe para liberar el ovocito en el proceso de ovulación. Bueno, la última que vamos a corregir es la 13, que me dice, con respecto al ciclo menstrual de la mujer, podemos afirmar que. La primera dice, el aumento rápido de los estrógenos cerca de la mitad del ciclo provoca un claro incremento de la liberación de FSH por la hipófisis. No, sí, pero no. O sea, libera FSH, pero el incremento y el pico no lo provocan de FSH, sino de LH. Y se ve bien claro. O sea, la FSH se aumenta un poco, pero si bien el estrógeno tiene un control de retroalimentación positiva en altas concentraciones, el pico más drástico es de LH, no de FSH, y por eso justamente la LH es lo que produce la liberación del ovocito. Igual, bueno, podría ser confusa. Tendríamos que buscar como la más correcta, porque sí hay un pico de FSH, es mucho más bajo, es mucho más claro el incremento de LH, pero bueno, no es del todo incorrecta. La B me dice, la menarca marca el comienzo de la pubertad en la mujer y la edad promedio es 15, no, 15 ya es como el límite superior. O sea, como que dentro de lo normal el 15 es como el límite superior de comenzar la menarca. Ya después de 15 años tendría que consultar a un médico a ver qué onda, porque ya después de los 15 años es raro iniciar el proceso de la primera ovulación y por ende la primera menstruación. La C me dice, los estrógenos en concentraciones reducidas actúan por medio de retroalimentación negativa, inhibiendo la producción de FSH y hormona liberadora de gonadotrofina. Y esto es interesante, esta sí es bien correcta, porque justamente teníamos estos 3 picos de los estrógenos. O sea, estrógenos en bajas dosis, igual que cualquiera de circuito de retroalimentación negativa, estimulan FSH, estimulan a GnRH, a LH también, pero después tiene como una doble vía. El estrógeno a concentración reducida actúa por circuito de retroalimentación negativa, pero cuando está aumentada hace lo invertido. Entonces, esto es correcto porque justamente me lo dice igual la bibliografía. Cuando es reducida, hace circuito negativo. Cuando es aumentada, hace un circuito de retroalimentación positiva. De esta forma,
descarto la primera opción porque está como sumamente correcta, de hecho está literal a la descripción de la bibliografía. Y la D me dice, la progesterona en concentraciones altas estimula la secreción de GnRH y la producción de FSH y LH. No, la progesterona siempre funciona como circuito de retroalimentación negativo, así que siempre que está aumentada va a inhibir a los órganos que la producen, a la hipófisis y al hipotálamo, pero va a inhibir. Eso es un circuito de retroalimentación negativo. Tengo mucho, entonces inhibo a lo que le da origen. ¿Dudas hasta acá?